Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Diega Experimentos. ¿Cansados de que los bancos os cobren comisiones y que no os dejen ni respirar? Bueno, solución, la que hice yo. Ahorra tu dinero en una hucha en casa. A ver, estamos hablando de cuando no es mucho dinero, pero ¿para qué abrirte una cartilla para tener 200 euros si te los van a fundir en comisiones? Así que nada mejor que hacer esto, una super hucha, que os dejo por aquí arriba en la esquina el enlace al vídeo donde la hice. Es una hucha irrompible, pero no queda ahí porque yo quería expandir esta hucha, como vamos a ver ahora mismo. Pero bueno, la construcción, como veis, es súper resistente, madera maciza, tornillos de dos clases, clavos, bueno, totalmente irrompible. El proyecto me encantó hacerlo porque sinceramente quedó súper bien y la uso, por lo tanto es una de esas cosas que después de hacer el vídeo me he quedado y uso. Pero unas cuantas lunas más tarde vi en una tienda este juguetito. Se trata de una hucha donde tú vas echando monedas de euro y vas para una cena, para un móvil, una bicicleta, un viaje, bueno, se va llenando hasta arriba. Y como veis la fusioné con mi hucha irrompible, pero muchísimas lunas más tarde, aquí estamos con la hucha llena de monedas de euro. Y como veis la fusión la hice con silicona caliente, que en su momento dije, bueno, pues muy bien, está pegada, pero ahora me veo en el problema que para retirar las monedas del interior de la hucha de moneditas tengo que abrir la parte trasera, o sea que no hay manera. Aquí he hecho las últimas moneditas para que veáis que está totalmente llena, ya no cae más. No sé cuánto dinero hay, no lo he contado, eso lo veremos luego, pero hay bastante, os lo puedo asegurar. La cuestión es que la mejor manera de retirar la silicona caliente de cualquier sitio es con alcohol de este de curar las heridas. Tú lo rocías un poquito, simplemente con un spray, pasan 10 segundos y eso por arte de magia se despega. Es como la kriptonita para la silicona caliente. Nada, le damos ahí un poquito, se despega y ahora sí, tenemos ya ambas huchas separadas y ya puedo sacar mis ahorros, que me ha costado un montón de juntar esas moneditas. Iba a comprar el pan y pagaba con billete para que me dieran las moneditas de euro, que con gran esfuerzo no me las gastaba y las iba echando todas las noches cuando me ponía mi pijamita, ahí miraba el monedero y esto es lo que hemos conseguido. Un montón de monedas, es súper satisfactorio, esto es lo mejor. Bueno, lo mejor es gastarlo, eso sí, pero por ahora vamos a contarlo. Estos cartuchitos donde caben 25 monedas de euro los vamos a llenar. A ver la recaudación. Y ya hemos terminado. Aquí tenemos todos los cartuchos llenos. 100 euros, otros 100 euros y aquí hay exactamente 20 monedas, por lo tanto 220 euros. Cerramos, bueno, ahí no queda nada, la puerta trasera y ahora vamos a hacer la modificación, que es el por qué estoy haciendo este vídeo. Bueno, aparte de sacar el dinero, el dejar la hucha preparada para en futuras veces que tenga que retirarla no tener que hacer pues todo el trabajo de pegar y luego despegar la silicona. Dos bisagras como si fuera típica puertecita de armariada, los tornillitos bien pequeños porque, bueno, la madera de la hucha irrompible sí que es buena, pero la otra yo creo que no es ni madera, debe ser como un aglomerado de estos de virutillas, pero bueno, hace su función. Bisagras colocadas y ahora en el otro lado, ¿a que no sabéis qué vamos a poner? Fácil, ¿verdad? Una cerradura. Bueno, vamos a poner un candado. Para ello sacaremos un par de cáncamos que estén a la altura de las circunstancias, bien gruesos y resistentes, pero para evitar que se nos abra la madera, antes le pasamos una pequeña broca para hacer de guía y eso, evitar que se estropee nuestro trabajo. Primer cáncamo, un éxito, ahí ajustando la medida. Segundo cáncamo, apretando ahí y coincide, pero bueno, no coincide muy bien. Esto se puede mejorar, ¿verdad? Un llega siempre tiene que dejar las cosas fetén, al 100%, al 1000 por 1000, y para ello solo hemos tenido que doblar un poquito el cáncamo. Ahora veremos cómo coincide perfectamente, ahí estamos. Así es que esto era un trabajo fino filipino. Vamos a hacer la prueba. El candadito, en este caso he optado por este candado de combinación súper segura, todo ceros, Haced como él llega y nadie os robará el dinerito. Vale, pues ya está, ahí está.
nuestra caja irrompible y nuestra hucha a expensas de volver a llenarse. Pero recordemos, ¿qué ha sucedido hace un ratito? Que hemos sacado todas las monedas. Vamos a ir al banco a que nos las cambien por papelitos, billetes de muchos colores. En este caso, madre mía, si monedas daba gusto, en billetes da más, ¿verdad? 220 eurazos que se van a la hucha. ¿Para qué? Bueno, pues ya veremos. Supongo que para mejoras del canal, ¿verdad? Que no se salga ninguno. Y recordad, si os ha gustado este vídeo, dejadme un montón de likes y compartirlo con vuestros amigos. ¿Por qué? Porque los bancos no son como las huchas. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.